Hola a todos, bienvenidos a un nuevo día, a un nuevo video en mi canal. Yo soy Aya Cipriano y para los que no me conocen, en este canal hablamos sobre cómo emigrar de Latinoamérica a Europa. Y una de las consultas que más me hacen es acerca de qué tan real es esto de que hay pueblos en España que buscan gente para repoblar. ¿Qué tan real es que estos pueblos te dan alojamiento, te dan trabajo, te dan ciudadanía, te dan una especie de salario, subsidio y te dan un beneficio económico? ¿Qué tan cierto es todo esto? De todos estos temas les quiero hablar en este video, porque hay muchísimas personas interesadas y que están pensando y preguntando cómo aplico, a dónde voy, quiénes pueden aplicar, para quiénes es esto de los pueblos para repoblar. Así que si te interesa este tema y vos te querés ir a España a repoblar y te interesa, te gustaría vivir en uno de estos pueblos, quédate en este video que te voy a contar todo lo que tenés que saber para poder repoblar y finalmente vivir en estos famosos pueblos de España. Vamos a empezar este video contando algo muy importante y es que muchas personas piensan o tienen esa creencia y se comenta que los pueblos te dan trabajo, te dan alojamiento, te dan una especie de beneficio. Y acá es algo que tenemos que empezar por desmentir. Los pueblos no te van a regalar absolutamente nada, el pueblo no te va a dar nada gratis. Con lo cual, si viniste acá corriendo a este video para decir me voy y me dan casa, alojamiento, trabajo y todo gratis, no. Ahí les digo momento, porque no, esto no es tan así. Los pueblos te facilitan y esto va a depender muchísimo de cada pueblo, va a depender muchísimo del alcalde de cada pueblo y de cómo esté funcionando cada pueblo. Hay muchísimos pueblos y hay algunos pueblos, además, que muchas personas dicen yo no me voy a ir a vivir a un pueblo, no tenés hospitales, no tenés escuelas, buscan gente porque son 30 habitantes y no hay nada para hacer y esto no es así. Son pueblos, de hecho, muchos de ellos se encuentran muy cerca de ciudades como Madrid, de ciudades como Barcelona, de ciudades como Valencia, muchos se encuentran cerca de Málaga, se encuentran cerca de grandes ciudades, muchos están a 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, algunos un poco más lejos, pero la realidad es que hay de todo. Hay pueblos que están súper constituidos, que tienen colegios, tienen varios, que tienen centros médicos, que tienen profesionales, que tienen cosas para hacer, que tienen comercios. Hay algunos pueblos que tienen distintas cosas, que eso además da empleo, son proveedores de trabajo. Entonces, no son pueblos que realmente no hay nada para hacer. ¿Hay de esos pueblos? Sí, también hay de esos pueblos que están buscando gente que vaya a invertir. Hay algunos pueblos que tienen colegios que están a punto de cerrar porque van un par de niños nada más y no tienen básicamente insumos, no tienen ayuda, necesitan familias, necesitan gente con niños chicos que vayan a la escuela para poder salvar a la escuela. Hay de todo. Pero lo cierto es que estos pueblos que están en el medio de la nada y que no tienen nada, no es tan así. Tampoco es tan así que te dan absolutamente todo con tal de que vayas. No, los pueblos te van a facilitar. ¿Qué significa? Que si vos estás necesitando trabajo porque no tenés la suerte de trabajar remoto, de trabajar a distancia, tenés que trabajar físico, presencialmente, hay muchos pueblos donde te van a ayudar, te van a dar empleo, te van a ayudar a insertarte laboralmente, te van a ayudar con los trámites y te van a facilitar tu adaptación y la movilidad del pueblo. Ahora, una de las preguntas más importantes y que más me hacen es ¿quiénes pueden aplicar? ¿Quiénes pueden llegar a España, quedarse a vivir, quedarse en un pueblo, tener una casa en un pueblo? Lo más importante es que estén de manera regular. ¿Qué significa? Que vos, para poder asentarte en un pueblo y repoblar, tenés que tener un permiso de residencia, tenés que tener una visa, una residencia, ya sea como familiar de un comunitario, ya sea porque estás con una visa de estudios, ya sea porque estás con una visa no lucrativa o estás con una visa para teletrabajar. Cualquiera sea la situación en la que te encuentres, tenés que estar de manera legal. No sirve eso de me voy sin papeles, llego de turista, hola, vengo a repoblar, quiero que me den una casa. No, no funciona así. Vos tenés que estar de manera regular, tenés que tener un permiso de residencia, tenés que tener de lo contrario ciudadanía.
Y ahí, hablando con el alcalde y hablando con el pueblo, lo primero que tienen que hacer es siempre contactar al pueblo, al ayuntamiento, al municipio, a la municipalidad y de esa forma empezar los contactos y ahí van a ver qué necesidades tiene el pueblo, qué es lo que también les puede ofrecer a ustedes y qué facilidad o qué ayudas les va a dar a ustedes con tal de que vayan a repoblar. Otra de las preguntas que más me hacen es si hay límite de edad. No, tampoco la hay. Hay algunos pueblos que tienen un objetivo claro, como por ejemplo algún pueblo que necesite salvar una escuela y siempre se le va a dar prioridad a una familia joven o a familias con niños chicos, porque tienen un objetivo, que es la de salvar el colegio, salvar la escuelita del barrio. En ese caso sí tienen quizá un límite de edad, pero no es lo común. Lo normal es que si vos te encontrás de manera regular, tenés que ser mayor de 18, pero no tienen límite máximo de edad. Es decir, que todo el mundo puede emigrar y repoblar. Por otro lado, algo que busca el pueblo es básicamente gente que vaya a aportar a ese pueblo. Es decir, gente que no vaya a vivir de las ayudas o beneficios del gobierno o a decir yo vengo pero no tengo trabajo, no sé hacer nada, tampoco tengo ganas de insertarme, tampoco tengo ganas. Lo que no quieren es básicamente gente que vaya a formar un gueto, a no integrarse y a vivir de su propia cultura, su propia religión, su propio idioma, a sentarse y a juntarse únicamente con gente de tu nacionalidad, no tengas ganas de integrarte y tampoco tengas nada que aportar al pueblo. Son pueblos que para ser repoblados necesitan elegir y seleccionar quiénes van a vivir en ese pueblo, porque hay gente que tiene que sumarle al pueblo. Uno porque sabe, quizá porque es docente, otro porque es profesional de la salud y puede aportar a el centro médico, otro porque quizás tiene manejo o gestión, administración y puede administrar quizá el comercio del pueblo o el restaurante del pueblo, otro porque tiene experiencia como chef y puede trabajar en el restaurante del pueblo y así van a ir buscando gente que pueda aportarle valor al pueblo y no gente que más que aportarle vaya a restar y vaya a generar algún tipo de inconveniente, choque cultural o cualquier problema dentro del pueblo. Lo que buscan es gente que sume. Interrumpo este video para contarles que si están pensando en viajar a Europa por placer, por vacaciones o para emigrar, necesitan viajar asegurados. Es muy importante que no importa el tipo de viaje que vayan a realizar, siempre viajen con cobertura médica. La asistencia médica en los países de Europa, si no son residentes, es extremadamente cara. Así que siempre les recomiendo que viajen con cobertura. Además, para muchos países y visados, el seguro médico es un requisito obligatorio para tu viaje. Si necesitan asistencia, asesoramiento o que los ayude a cotizar, pueden hacer clic en el enlace que les dejo en la descripción del video o pueden escribirme por privado y los ayudo a cotizar un buen seguro con hasta un 30% de descuento que se adapte al viaje de ustedes. Ahora sí, continuamos con el video. Otra pregunta que suelen hacer muy a menudo es qué tienen los pueblos para ofrecer o si en esos pueblos quizá hay centros médicos o si hay escuelas. Lo que tienen que hacer es primero, en el momento en que dicen yo quiero vivir en un pueblo, y esto también es importante porque los pueblos no son para todos, no es que el hecho de me voy a vivir en un pueblo y tengo todo gratis y tengo todo de arriba y demás y me va a salir mucho más barata mi estadía en España y no, lo que buscan, como les decía, es gente que vaya a sumar, gente que vaya a aportar al pueblo, que te va a ser más económico, sin duda, pero buscan gente que vaya a aportar. Entonces, lo primero que vas a tener que hacer es tener papeles. Una vez que tenés papeles, una residencia o una ciudadanía, ahí vas a tener que ver en una página web, por ejemplo, una que yo recomiendo mucho es ventavivirunpueblo.com, donde van a encontrar todos los pueblos que necesitan ser repoblados, que necesitan gente que vaya a aportar y van a ver qué tiene ese pueblo para ofrecer. Es decir, si tiene escuelas, si tiene centros médicos, si tiene comercios, si tienen un aeropuerto cerca, si tiene transporte público, si tienen buses que conectan con la ciudad principal, si tiene playa cerca o si tiene montaña, si es más rural, qué tipo de trabajos ofrece, cuál es el comercio principal de ese pueblo. Todas esas cosas las pueden encontrar en venteavivirunpueblo.com. Ahí van a poder hacer una preselección y en base a lo que estén buscando, por ejemplo, hay gente que trabaja de manera online, digital y necesita tener buena conexión a internet. Hay otros que tienen nenes chiquitos
y necesitan que haya guarderías y colegios primarios. Hay otros que tienen ya hijos en edad de un colegio secundario y necesitan que haya un secundario. Hay gente que viaja mucho por trabajo y necesita tener un aeropuerto cercano, cosa de poder moverse constantemente a través del aeropuerto. Dependiendo de las necesidades de cada uno, van a poder ir filtrando y van a poder ir conociendo qué pueblos son los que necesitan ser repoblados y qué les van a ofrecer a ustedes en esos pueblos. Por otro lado, ¿qué hay de real? Por ejemplo, hace muy poquitos días yo subí un reel hablando sobre este tema en mi Instagram y una persona dijo, eso no es así, es para ir a trabajar en el campo, en la parte de ganadería, no tiene nada de placentero, es un trabajo muy duro. Entonces, ¿qué tipo de trabajo se consiguen? ¿Es únicamente trabajo de campo? No, eso también es un mito. Hay todo tipo de pueblos, hay algunos pueblos que viven más que nada de la ganadería o de la agricultura, hay otros pueblos que tienen comercio, hay algunos pueblos que tienen restaurantes, que tienen algunos barcitos. Hay otros pueblos que son chiquitos, pero que son turísticos, entonces necesitan gente para trabajar dentro del sector turístico. Hay algunos pueblos que tienen hospitales, que tienen, por ejemplo, colegios y están buscando docentes o que están buscando profesionales de la salud. Hay todo tipo de trabajos. Los que más se consiguen son trabajos en restaurantes, trabajos en las escuelas, trabajos en los hospitales y centros médicos y trabajos en los comercios. Pero hay de todo. Hay algunos que sí van a vivir más que nada del tema de la agricultura y la ganadería, pero por eso es como les decía al inicio, tienen que meterse a la página web, por ejemplo esta de venteavivirunpueblo.com, y hacer una preselección en base a las necesidades de ustedes y al tipo de habilidades también que tienen ustedes, qué tipo de pueblo se va a adaptar a lo que ustedes pueden hacer o a lo que ustedes están buscando. Ahora, una vez que hacen la preselección, que ya saben qué pueblo les interesa, que por otro lado ya tienen la documentación al día, es decir, tienen un permiso de residencia o cuentan con ciudadanía, ¿cómo pueden hacer para aplicar? ¿Cómo pueden hacer para decir, ok, empecemos con los trámites, quiero repoblar? Lo primero, como les decía al inicio, es contactar a la gente del pueblo. Vayan personalmente, vayan a visitar el pueblo, vayan a recorrerlo, vayan a ver si les gusta, si se hallarían realmente viviendo en ese pueblo. Contacten al alcalde, contacten al municipio, llamen por teléfono, envíen un correo electrónico y siempre va a haber alguien que los va a poder informar y les va a poder comentar cómo empezar con los trámites, cómo empezar con la búsqueda del alojamiento. Ahora, algo que les quiero contar que es muy importante es acerca de cuáles son las ventajas y las desventajas de vivir en un pueblo, porque como les decía al inicio, vivir en un pueblo no es para todo el mundo. Se ha creado una especie de información viral que se ha viralizado donde te dicen que los pueblos te regalan y te dan casa y trabajo gratis y donde vos llegás y ellos te proveen, ellos te dan gratis. Y no es así. Entonces, al hablar de casa y trabajo gratis o casa y subsidio, casa y te pagan y demás, muchas personas empezaron yo quiero, a dónde voy, qué tengo que hacer, simplemente porque vieron la palabra gratis o te dan. Sin embargo, los pueblos no son para todo el mundo. El pueblo, como les decía, buscan gente que se quede. No quieren una persona que, porque es gratis, vengan, te doy casa, te doy esto y se quedan un par de días y se quedan un par de meses, un año y de repente se van y subalquilan o meten más gente en la casa y no quieren ese tipo de gente, no quieren gente que vaya a restar al pueblo, quieren gente que vaya a invertir, gente que vaya a sumar en cuanto a una profesión, en cuanto a un oficio, en cuanto a cosas que haya para mejorar en el pueblo. De hecho, hace un tiempo solían darse más ayuda, solían darse más beneficios y se tuvieron que echar para atrás, tuvieron que volver a rever qué tipo de beneficios se les va a otorgar o qué tipo de facilidad, porque mucha gente le das la mano y te toma el codo. Y ven la palabra gratis y vamos todos y de repente se iban con toda la familia. Y de buenas a primeras esa gente no vive más en el pueblo y te subalquilan y de eso se hace un negocio. Entonces ahora están buscando gente más en serio y se hace una especie de preselección y ven quiénes van a aportar, qué tipo de negocio estás pensando hacer, qué tipo de inversión, o si de lo contrario no vas a hacer una inversión, qué es lo que vos podés aportar al pueblo, básicamente. Pero como les decía, vivir en un pueblo no es para todo el mundo, por eso les quiero hablar de las ventajas y las desventajas. Vamos a empezar por las grandes ventajas que tiene vivir en un pueblo.
Empezando por el tema económico. Vivir en un pueblo es muchísimo más económico que vivir en una ciudad. Los alojamientos se consiguen muy económicos, de hecho pueden conseguir el alquiler de una casa con 2 dormitorios desde los 200 euros, 300 euros. Hay veces que hay mucho más barato, quizá pisos o casitas muy pequeñitas, algunas que hay que remodelar, pero lo cierto es que se consigue una buena casa por 200, 250 euros. Mientras que vivir en una ciudad como Madrid te puede costar arriba de los 1000 euros un departamento así. Por otro lado, no solo lo económico en cuanto al alojamiento, sino también en cuanto a todo lo que conlleva. El hecho de vivir en una ciudad hace que uno gaste más en cosas que no necesita, que uno salga más a tomar algo, a pasear, a bailar, a comer afuera, que se compre ropa, que vayan al cine, y los gastos aumentan. Vivir en un pueblo hace que el alojamiento sea mucho más económico, que los servicios sean mucho más económicos, que los impuestos sean más económicos, pero que tampoco tengas gastos extras o gastos sin pensarlo tanto, por así decirlo, gastos de cosas que no necesitas, también te vas a ahorrar ese dinero. Por otro lado, otra gran ventaja que tiene es la tranquilidad. En los pueblos se respetan los horarios, se respetan las siestas. En un pueblo no tenés tránsito, no tenés tráfico, no tenés bocinas, no tenés ruido. Hay mucha más tranquilidad. Y en cuanto a lo laboral también, en el sentido de uno en una ciudad vive con un ritmo mucho más ajetreado, mucho más movido, anda siempre a las apuradas, siempre a contrarreloj, siempre estresado. El ruido, la gente corriendo te lleva a otro ritmo. El ritmo en un pueblo es distinto, es mucho más tranquilo, se respetan los horarios, nadie está apresurado, nadie tiene estrés. Entonces, sin duda, es para otro tipo de gente. Hay algunas personas que vivir en un pueblo les va a aburrir, se van a aburrir, se van a cansar porque no tienen cine, no tienen comercios, no tienen shopping, no tienen quizá tantas cosas por hacer. Tienen otras cosas por hacer, que es el contacto con la naturaleza, trekkings, caminatas. Algunos tienen playa, otros tienen montaña, otros tienen cascadas, otros tienen campos. Hay distintas cosas para hacer, mucho más en contacto con la naturaleza y sin duda mucho más tranquilos. Así que eso puede ser una gran ventaja para muchos, pero también una gran desventaja para otros. Por otro lado, el tema de la educación, y acá muchos van a decir los mejores colegios siempre están en las ciudades, colegios internacionales, colegios bilingües. Lo cierto es que la educación en los pueblos es distinta. Es educación mucho más personalizada, es educación mucho más focalizada en la enseñanza y el aprendizaje del estudiante. Es una educación donde tienen mucha más paciencia, donde también tienen más contacto con la naturaleza, donde hacen más actividades deportivas, donde se tiene mucho más foco en todo lo que son cuestiones saludables y del medio ambiente. Es otro tipo de educación sin duda, ni mejor ni peor, es otro tipo de educación. Así que eso también es importante de mencionar. Por otro lado, otra gran ventaja es el tema de la seguridad. Uno en una ciudad está muchísimo más expuesto. En una ciudad como Barcelona, como Madrid, inevitablemente hay más inseguridad porque hay mucho más tráfico, mucho más turismo, mucha más gente, mucha más inmigración, mucho más de todo, y eso hace que haya más inseguridad. Eso que España no es un país inseguro, pero por supuesto si comparamos la ciudad con los pueblos, sin duda los pueblos son mucho más tranquilos, mucho más relajados, mucho más seguros. En los pueblos la gente vive con la puerta sin llave, con la puerta abierta. Mucha gente se sienta en la vereda a disfrutar del aire libre con la puerta abierta. Eso en pleno Madrid no lo podés hacer. Hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. Y sin duda otra gran ventaja es la gente. También por esa tranquilidad con la que se vive, la gente es mucho más amable, mucho más solidaria, mucho más humana. Y en las ciudades, para poder pedir un favor muchas veces te cuesta más, porque la gente está en su mundo, la gente está en su burbuja, la gente está apurada, está ajetreada, está a otro ritmo. Entonces la gente en el pueblo es mucho más tranquila. No se escucha discriminación, no hay violencia, no hay crímenes, no hay inseguridad, como les decía, la gente es mucho más amable, está mucho más predispuesta, así que sin duda la gente también es una ventaja de vivir en un pueblo. Pero por supuesto, como les digo, con todo, no todo es color de rosa y no existe nada en la vida que sea perfecto. Siempre lo que tiene algo de positivo tiene algo de negativo, y vivir en un pueblo también tiene sus desventajas. Por un lado es el tema laboral.
Los pueblos tienen trabajo, pero por supuesto no vas a encontrar empresas internacionales ni multinacionales. Vas a encontrar mucho más trabajo local, mucho más focalizado, mucho más regional, trabajo más tranquilo, más relajado. Pero si vos estás pensando en hacer carrera, en crecer en tu profesión, en esa competencia dentro de tu profesión, no lo vas a encontrar en un pueblo. Tampoco vas a encontrar multinacionales. Vas a encontrar, como te decía, comercios más chicos, hospitales más pequeños, colegios, centros de educación más pequeños. Así que sin duda eso es otra desventaja de los pueblos. Por otro lado, son pueblos muchos, muy chiquitos, donde hay trabajo para 100 personas, para 50 personas, para 200 personas, pero no hay trabajo para 1000 personas. Con lo cual, una vez que se ocupan esos puestos, vas a tener que buscar trabajo en un pueblo cercano, que muchos están a 15 minutos, a 20 minutos, a 30 minutos, pero vas a tener que buscar trabajo en los pueblos de los alrededores. Mucha gente se mueve, tiene obviamente coche propio, y esa es otra desventaja, y es la comunicación entre sus pueblos y entre pueblos y ciudades. Algunos pueblos tienen transporte público y muchas veces tienen un bus urbano que te lleva, te trae, te puedes mover entre los pueblos y puedes conectar el pueblo con alguna ciudad principal. Pero en algunos pueblos no hay esa conexión por transporte público y necesitas contar con auto propio. Por ejemplo, otra gran desventaja es el tema de la salud. En los pueblos vas a encontrar centros médicos muy pequeños que tienen médicos de familia, que tienen médicos generales y que tienen algún especialista. Pero no vas a encontrar todos los especialistas, ni vas a encontrar un gran equipamiento médico, ni vas a encontrar mucha innovación tecnológica, ni nada por el estilo, con lo cual muchas veces para determinadas cuestiones o para alguna situación de gravedad, te tienen que dirigir a una ciudad grande, la más cercana que haya. Muchas veces tenés transporte público entre ellas, muchas otras no, y para ir y moverte a un hospital más grande o al hospital de una ciudad, necesitas contar con auto propio. Así que eso es otra gran desventaja, porque vivir en un pueblo te obliga a tener tu propio auto. El tema del sistema de salud también es un tema a considerar, porque si vos tenés, por ejemplo, querés repoblar, querés irte a vivir a un pueblo, pero de repente tenés una enfermedad crónica preexistente que requiere de ciertos tratamientos o de ciertos chequeos médicos frecuentes y demás, es importante que chequees en el ayuntamiento, en el municipio, si en el hospital o en el centro médico de ese pueblo hay determinado especialista, porque como te decía, no vas a encontrar todos los especialistas y a veces vos vas a necesitar, puede que necesites, un especialista en particular, con lo cual te recomiendo hacer esa investigación primeramente. Ahora, ¿con quién pueden contactar para que los ayude con el tema de trámites y a buscar ese pueblo? Yo les decía, por ejemplo, ventavivirunpueblo.com es una web donde van a poder filtrar en base a lo que ustedes buscan y en base a sus necesidades qué tipo de pueblos hay y qué les van a ofrecer esos pueblos a ustedes. Pero si están buscando a alguien que los ayude con la búsqueda y que los ayude con los trámites que tienen que hacer para finalmente dar con el pueblo indicado y poder repoblar, dos organizaciones, dos ONGs que yo les recomiendo. Uno es Proyecto Arraigo y el otro es Nuevo Sendero. Son dos ONGs que hacen como de intermediario entre ustedes y el pueblo. Así que son dos ONGs que les recomiendo contactar si están interesados en repoblar. Toda esta información, por supuesto, se las voy a dejar en la descripción del video para que puedan verificar y chequear la información que les doy, que puedan verificar la web de ventavivirunpueblo.com y también de las dos ONGs que los estoy recomendando. Y sin duda, si ustedes están en el medio, que quieren repoblar, que quieren ir a un pueblo, pero que no quieren alejarse tanto de las grandes ciudades, hay un montón de pueblos que se encuentran muy cerca de Madrid, muy cerca de Barcelona, de Valencia, de Málaga o de otras grandes ciudades que les van a ofrecer eso que están buscando. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video, espero que les sirva. Suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron, déjenme sus dudas, sus comentarios, déjenme un like si les gustó y ahora sí cerramos y nos vemos en el próximo video.